Hola, hola. Hola, hola. A ver si me escuchan por ahí. Bien, bien. Bueno, entrecortado, pero sí escuchamos. Entrecruzado. Sí. Ok. No me veo, ¿verdad? Sí, ¿Sí? acabas de desaparecer. Ahí se me ven. ¿Ya? Sí, con una imagen, no en vivo. Ok. 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 Ahí sí me ven, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues estamos a punto Sí, sí te vemos. de iniciar. Vamos a iniciar con oración. Vamos a pedirle a Ruth si nos dirige en un momento de oración para prepararnos para esta sesión en lo que van entrando algunos más. Amén. Padre Santo, en esta noche le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno para con nuestras vidas. Bueno. ¿No me escuchan? ¿Ya? Ahí sí Sí, me escucho escuchan. bien. Perfecto, vamos a seguir orando. Si alguien más quiere levantar una oración para comenzar. Amén. Amén. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Sé tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, que sea tu espíritu redarguyendo nuestra mente y corazón, Padre bendito, y que lo pongamos por obra, Padre bendito. Trae a mis hermanos que han dispuesto en su corazón, Señor, también seguir siendo parte de este estudio, de esta preparación, Padre bendito. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, aún faltan algunos minutos para iniciar. Vamos a prepararnos para iniciar en esta noche.
¿Y allá en las lomas estás solo o estás con alguien, David? En la casa estoy solo. Ah, ok. En la iglesia con unos cuantos. Y en la casa aún con mi esposa y mis hijas. Ok. Bueno, ya van entrando más. Bueno, por ahí tenemos algunos sonidos de fondo. ¿Ya no me ven? ¿Pero sí me oyen? ¿Cómo? Te hubieras conectado a la de mi mamá. ¿Ya regresé? Ok, tenemos por ahí unos sonidos de fondo. Está Rubencito. Y aquí nuestros vecinos de atrás tienen una fiesta, así que van a escuchar música de fondo. Ok, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es recordar precisamente el cuestionario que enviamos, el formulario. Más adelantito les voy a enseñar. Ahí estoy, parece, compartiendo la pantalla, no sé si la ven. Bueno, en un momento va a aparecer. ¿Ya apareció? Ok, el tema era hacer discípulos. Y este versículo que es el preámbulo de esto, dice: también saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y he enseñado. Habla de lo que Jesús hizo, lo que el apóstol Pablo hacía para formar esos discípulos. Y aquí vienen algunas reflexiones sobre el asunto de qué es ser un discípulo y qué implica el serlo. Entonces, en base a esto que ya leímos y contestamos, ¿alguien tiene algún comentario, algún comentario que quiera hacernos? Adelante. ¿Sí? ¿Nadie? Amén. Bueno, a lo largo de la lectura de la actividad de la semana, realmente uno se formula nuevamente la pregunta de qué es ser un discípulo de Cristo, ¿no? Y lo principal que a mí se me quedó de esta parte de ser un discípulo es que ese discípulo primeramente debe de vivir en obediencia y en fe, reconocer que Jesús es su único Salvador y que obviamente también juega parte importante el bautismo con el Espíritu Santo y todo lo que obviamente esto conlleva de lo de las iglesias, el poder también crecer de manera espiritual y también en la sabiduría de Dios para que asimismo nosotros podamos compartir de estas nuevas con otras personas que pues están lejos de la presencia de Dios y obviamente también capacitar a cada una de ellas para que las buenas nuevas se puedan ir compartiendo y no solamente se estanque. Es lo que yo aprendí. Gracias, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere hacernos algún comentario de este tema? Amén. Yo lo que veía en esta parte también es importante que nosotros entendamos dónde de ser y verdad de ese bautismo.
que significa el poder morir, ¿verdad? A las acciones o cosas, la forma de cómo vivía, ¿verdad? Cómo se conducía. Y aquí el apóstol también nos dice, ¿verdad? Dice que ahora el morir en Cristo, pues es una ganancia, como él lo ponía, ¿verdad? Entonces él sabía y creía que podía depender totalmente de lo que Jesús era. ¿Por qué? Cuando dice que él predicaba la palabra, ¿verdad? Y sabía que lo primero también era ver ese fruto de ese arrepentimiento, ¿verdad? En la gente, para poder ir dando un fruto hacia las personas, ¿verdad? Que podían ver. Y lo hacía, dice, con ese ejemplo, enseñándoles. Amén. Bendiciones. Amén, amén, amén. Entonces, déjenme darle entrada a algunos hermanos que están pidiendo entrar. Ok, entonces estamos viendo que el ser discípulo es algo más profundo, algo más profundo que solamente ser un simpatizante o ser un congregante. Ok, entonces parece que ya entramos más, ¿verdad? Bueno, entonces les quiero comentar lo siguiente. Vamos a compartirles una pantalla, espero que la vean. Ustedes me avisan si la pueden ver. Ok, ahí están viendo la pantalla. ¿Ya estoy otra vez? Ok, creo que ya entré otra vez, ¿verdad? Ya estoy aquí. Entonces, les voy a compartir esta pantalla. Me dicen ustedes si la están viendo. El verdadero discípulo. ¿Sí me están escuchando? Ok, en lo que aparece en la pantalla les voy a comentar algunas cosas. Cuando me dejen de escuchar, alguien por ahí me avisa, ¿sale? Estaba escuchando una reflexión, un hermano que estaba haciendo una exposición sobre este tema del discipulado y me llamó poderosamente la atención la consideración que él hizo de las palabras de Jesús cuando dijo que el que quiere ser su discípulo debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle cada día. El concepto de la cruz se ha diluido. Algunos piensan que la cruz es un adorno que se puede llevar en un colguije, en algún arete o en alguna pulsera. Hay cruces de todo tipo y en todo. Hay quien trae una cruz como un tatuaje en el cuerpo. Ese concepto de la cruz se ha diluido hoy en día, ¿no? No se tiene verdaderamente la certeza de qué se estaba refiriendo Jesús. Algunos tienen otra idea de la cruz, dicen que su enfermedad o sus problemas es la cruz que les tocó seguir o tener. Esa no es la cruz a la que se está refiriendo Jesús. Vamos a meditar un momento en el instante en que Jesús estaba diciendo estas palabras. Quienes le estaban escuchando identificaban perfectamente que la cruz era un instrumento de tortura y de pena capital que utilizaban los romanos para exhibir a un reo y para hacer un escarmiento en él, de tal manera que la gente tuviera temor de infringir la ley.
Por eso se crucificaba a las personas públicamente, se les hacía sufrir, era una muerte agonizante. El crucificado iba perdiendo la capacidad de respirar. No todos eran clavados en la cruz, algunos solamente eran atados, pero la posición en la que se encontraban en una cruz daba a entender que esa persona iba a sufrir hasta que viniera el colapso, que regularmente ocurría en un paro respiratorio. Entonces, quien estaba escuchando, la cruz no era un símbolo de un adorno, la cruz era un oprobio, era algo que daba temor. Quien tomaba la cruz, y eso es a lo que me llamaba mucho la atención, quien tomaba la cruz sabía que ya no había retorno, ya sus planes, sus sueños, sus proyectos, todo se había acabado, ese era el fin. Tomar la cruz significaba olvidarse de uno mismo y aceptar lo que iba a suceder. Así que cuando Jesús les dice que es necesario, y nos dice que es necesario tomar la cruz, se refiere a eso, a que dejemos a un lado nuestros planes, nuestros proyectos, y entendamos a lo que el Señor nos está llamando. Cuando Jesús llamó a los discípulos, dice, dejándolo todo, le siguieron. Ya no había vuelta atrás, ya no había retorno. Era un viaje de ida sin regreso. Eso era la cruz a la que se estaba refiriendo Jesús. Entonces el verdadero discípulo está basado en Mateo 28, versículos 19 y 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato no es ir a hablar y a ser convencidos y a formar una especie de club social donde la gente se reúne una vez a la semana y vemos obras de teatro o cantamos como un espectáculo. Hacer un discípulo implicaba un maestro y un estudiante, pero era más allá de un estudiante, porque interactuaba con el maestro, comían juntos, viajaban juntos, veían el atardecer juntos, amanecían juntos. Id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otro punto interesante e importante es que dice, les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que en este taller que estamos tomando de plantación de iglesias, este tema de el discipular es fundamental. Lo digo porque también a mí me ha ocurrido, llegamos a tener el concepto de discipulado como solo de una enseñanza de aspectos básicos para una persona que comienza. Y decimos, es que le estoy dando un discipulado, pero realmente no estamos formando un discípulo, solamente le estamos enseñando algunos conceptos de la Escritura. Pero el hacer un discípulo es atender a una persona, hacerse cargo de esa persona hasta que Cristo, el carácter de Cristo sea formado en su vida. Y eso es definitivamente un reto. Juan 8:31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta palabra de permanecer en el griego significa también morar, habitar, vivir, hacer una morada. La palabra no solamente debe estar en nuestra mente, sino debe permear. Nosotros debemos vivir en su palabra. Si nosotros vivimos, moramos, habitamos en su palabra, entonces nos vamos a convertir verdaderamente en sus discípulos. ¿Qué significa ser verdaderamente discípulos de Jesús?
El creyente suele esperar panes y peces. ¿Están viendo la pantalla? Ok. Creo que me salí o si me están viendo. Sí te estamos viendo, pero no está la pantalla. Ok. Ok. Ok, en un momento les va a aparecer la pantalla. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver una comparación. Aún no. ¿Todavía no? En un momento va a aparecer. Vamos a ver una comparación entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo, que realmente debería ser lo mismo, ¿no? Pero para diferenciarlo, me refiero a una persona que no ha sido un discípulo de Jesús, a diferencia del que sí ha sido. ¿Ahora sí se ve la pantalla? Ok. Sí. Sí, ya se ve. Dice, el creyente suele esperar panes y peces, o está a la expectativa de recibir un beneficio de parte de Dios, solamente quiere recibir. Pero el discípulo es un pescador, quiere decir alguien que está dispuesto a compartir. Cuando hablamos de ese milagro de los panes y los peces, hacemos mucho énfasis en el asunto de la multiplicación y que todos comieron, pero también una parte importante de ese milagro es que alguien estuvo dispuesto a compartir ese alimento, ese pequeño jovencito o niño que estuvo dispuesto a dar sus panes y sus peces para que el milagro se produjese. El creyente lucha por crecer, el discípulo lucha por reproducirse, quiere replicarse en otras personas. El creyente depende en gran parte del alimento espiritual que le dan, solamente es receptivo, solamente va a recibir, pero el discípulo ha aprendido a alimentarse solo, tiene un deseo de crecer, un deseo de investigar, un deseo de aprender por sí mismo los conceptos que Dios trae a su vida. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo, como dice la Escritura, que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El creyente entrega parte de sus ganancias, da su ofrenda, medio da su diezmo. El discípulo no solamente eso, sino el discípulo está dispuesto a entregar su vida por completo a Dios. El creyente puede caer en la rutina. Cada 8 días es lo mismo. El discípulo busca el cambio, busca que se produzca lo sobrenatural en su vida. El creyente busca que lo animen. Aquí voy a hacer un comentario. Usted lo ha visto, quizás también usted esté en esa condición. Hay mucha gente que hay que estarles insistiendo, que no dejen de reunirse, que no dejen de orar, que no dejen de leer, que no dejen de esto, que no dejen de aquello. Continuamente está esperando a esa persona que alguien le anime, que alguien le invite, que alguien le presione, incluso que alguien le regañe. Pero el discípulo procura animar a otros a seguir en el camino correcto. El creyente espera que le asignen tareas. No hace nada si nadie le pide que lo haga. El discípulo, en otras palabras, es una persona proactiva que está dispuesto a activarse conforme ve la necesidad. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama, como el pueblo de Israel en el desierto. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Un verdadero discípulo permanece en la palabra de Dios. Ya dijimos que el concepto de permanecer es vivir, es habitar, es morar. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Este versículo deberíamos marcarlo, enmarcarlo, memorizarlo, manejarlo, pero sobre todo vivirlo. Si no permanecemos en su palabra, no podemos ser sus discípulos. ¿Y cómo vamos a discipular a otro si nosotros mismos no hemos llegado a ser discípulos de Cristo? Y esta es la vida eterna en San Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. Un discípulo se maneja por principios, o sea, por lo que está escrito en la palabra, en la Biblia. La gente en su mayoría se mueve por conveniencia. Busca su conveniencia, busca su comodidad, busca lo que es satisfactorio solamente para su vida. El verdadero discípulo es transformado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Okay. Hay una generación que cree que se puede ser creyente sin renunciar al pecado. Esto lo dijo un hermano llamado Tozer, A.W. Tozer, y es en la comodidad que muchos han caído. En Efesios 4:13 nos dice la clave de todo lo que estamos analizando. Dice que Él constituyó, otorgó, entregó, dio a la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con un propósito, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hoy hay una confusión en ese concepto, ¿eh? La mayoría de los hermanos piensan que el que es llamado por Dios o el que tiene algún ministerio es el que se va a encargar de hacer las cosas. Pero ellos están llamados para que usted y yo hagamos la obra del Señor. ¿Hasta qué? Dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos, no unos sí y otros no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es la regla a la que nos debemos de ajustar. Hemos llegado, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto hemos avanzado? Un verdadero discípulo ofrece servicio. Mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 42 al 45. Ok. Entonces, dentro de la iglesia, tristemente, el 10% de los congregantes sirven. El 80% es indiferente y ajeno a lo que pasa en la iglesia. Solamente va, acude de vez en cuando, o va, pero sin responsabilidad, sin compromiso. Y el 10%, tristemente, solamente va a criticar. A ver qué no le parece, qué se dijo, qué se dejó de decir, qué se hizo, qué se dejó de hacer, etc. Es lo de siempre. Charles Swindoll, en su libro Desafío a Servir, dice: nuestro mundo se ha convertido en una institución grande, impersonal y ocupada. Estamos alejados los unos de los otros, aunque estamos apiñados, nos sentimos solos. Estamos distanciados, empujados, hemos llegado a estar juntos, pero no comprometidos. La mayoría de los vecinos ya no hablan a través de la cerca del patio de atrás. La acumulación de riqueza y la ostentación ha reemplazado a la participación y a la preocupación por los demás. Fíjense que, solo como comentario, no quiero llevarme mucho tiempo en esto, pero no sé si han escuchado el proyecto que hay ahora en las redes sociales, particularmente en quien es dueño de Facebook, que también es dueño de WhatsApp y de algunos otros medios de comunicación digitales. Hay un proyecto que se llama Mega,
Y parecía broma cuando yo lo escuché, pero es una realidad. La idea es brindarle a las personas una realidad alterna. ¿Con qué sentido? Para que reciban satisfacción y olviden la frustración que les causa el no tener lo que ellos desean tener, no vivir lo que ellos desean vivir, etcétera. Entonces van a tener una realidad alterna. Usted después del trabajo, después del estudio, se va a sumergir en esa red y va a ser la persona que usted desea ser. Ahí sí va a ser usted un millonario, va a ser un profesionista, o va a ser un magnate, y va a interactuar con otras personas y va a conocer a personas muy reconocidas. Parece un juego, pero la idea es ir cambiando esa división, ese límite que hay, esa frontera que hay entre la realidad y la ficción. Eso es lo que se pretende. Entonces imagínense cuánto tiempo va a llevar la gente ahora sumergida en ese concepto. Conclusión. Ok. ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Dale tiempo a leer, oír y estudiar la palabra de Dios. No se puede hacer de otra forma. Para ser un discípulo tiene uno que ser un aprendiz, un alumno, un estudiante. Permite que Dios cambie tu vida. No solo el conocimiento es cambio de vida. Podemos conocer mucho, pero Pablo decía, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y el único que puede obrar ese cambio en tu vida es el Espíritu Santo obrando. Tercero, sirve al Señor, porque hemos sido llamados a servir. El que no sirve a los demás, ¿cómo dice este concepto? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Sirve al Señor, ofrece tus dones, tus talentos, tus recursos, tus capacidades a ese servicio. Entonces, brevemente, hermanos, es una breve exposición de lo que les quería comentar. Y ahora me gustaría que nos retroalimentáramos, ¿verdad? Que escucháramos qué nos pareció esto que estamos escuchando. ¿Alguien que quiera comentar? El espacio está abierto. Incluso voy a apagar tantito mi micrófono. Sí. Adelante. Bien, perfecto. Voy a tratar de rescatar algunos elementos que hemos escuchado desde el inicio. Primero, un discípulo, vamos a llamarle así, es un alumno, alguien que es enseñado. Y este discípulo no puede llamarse discípulo desde el inicio en que se ha enseñado, sino el discípulo se convierte a través de un proceso. Y para que él pueda ser discípulo, tiene que haber alguien que lo discipule, que lo enseñe. Yo estoy rescatando que es la obediencia y, como dijo Jesús, negarse a sí mismo, tomar la cruz y comprometerse con ello. Él es un alumno y debe de someterse. Ahora, esto último que comentaba usted, de que el 3% de las iglesias son aquellas que están comprometidas con la obra, y me ponía a pensar y hacer un ligero recorrido en algunas iglesias que he conocido. Y digo, ¿será que quien escribió esto estaba dentro de una iglesia, ha pasado por algunas iglesias? Y a la conclusión que llego yo es, parece que sí. Y el 80% son creyentes y se podrán considerar discípulos. La palabra discípulo encierra mucho compromiso y es extremadamente muy grande el término. Desde luego,
Papá Dios quiere que nos convirtamos cada uno de nosotros, y parece que muchos estamos en ese proceso de convertirnos en discípulos. Hay algunos que van más avanzados y otros que van más lentamente. Nada más, hermano, gracias. Gracias, hermano. Ok, creo que ahí ya me oyen. Gracias. Si alguien más quiere comentar. Amén. Yo, Avi. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, aunado a lo que comentaba el hermano David, ciertamente todo lo que se ha visto tanto en la actividad como en las características, 10 características me parece de un buen discípulo, y también lo que, bueno, con lo que se acaba de completar, lo que vimos también las características, ¿no? Entre la diferencia entre un creyente y un discípulo, pues ciertamente me hacía reflexionar cuántas de estas o de estos aspectos o características muestro yo, ¿no? No solamente en la iglesia, sino en mi vida diaria. Si soy parte del 3%, del 5%, del 10%, y realmente era algo que Dios hablaba a mi vida, y son cosas que también, así como comentaba el hermano David, quizás hay algunos que ya van más avanzados y quizás hay otros como yo que quizás necesitamos pues poner en práctica los hábitos que se nos mencionaron, ¿no? El poder estudiar la palabra, el poder pedirle a Dios discernimiento, el que sea cambiando mi vida conforme a su voluntad. Entonces, es algo que ciertamente necesitamos de manera individual y también como iglesia, ¿no? Es triste ver que el día de hoy pues estamos muy poquitos, pero estamos los que debemos de estar, ¿no? Entonces, yo sé que Dios también ve las obras de nuestro corazón y cuáles son, obviamente, sus intenciones. Y sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno de los que estamos aquí. Y pues nada, que sigamos animándonos a continuar en el camino de Dios y animándonos a las buenas obras. Dios les bendiga. Gracias. Amén. ¿Alguien más, hermanitos, que quiera comentar alguno de los temas que estábamos tratando? A manera de reflexión, mis hermanos, yo quisiera comentar, ¿los discípulos de Jesús habrán tenido alguna responsabilidad con su familia, con una casa, con un hogar, con un trabajo? Desde luego que sí. Así como Pablo tenía una responsabilidad, y él mismo decía que no quería ser carga para una iglesia ni para los hermanos, sino que él tenía que trabajar. Y muchas veces pensamos que nuestros pastores, que nuestros ministros no tienen esa responsabilidad. No, también la tienen nuestros pastores, nuestros ministros, el cuerpo de gobierno de la iglesia, pero parece que se aplica eso que dijo Josué, Dios a Josué: esfuérzate. Y otra vez le dijo Papá Dios: esfuérzate. Entonces, si nosotros queremos ser discípulos, tenemos que hacer uso del esfuerzo. Y cuando ya te hayas cansado, sigue esforzándote. Y eso yo creo que conlleva a que cada uno de nosotros nos convirtamos en un discípulo. Hay llanto, hay tristeza, hay decepción, hay frustración, pero parece que al Dios que sirven nuestros hermanos es a un Dios poderoso que no se queda con nada. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Y efectivamente, ¿verdad? Lo podemos ver en la vida de Jesús y de sus discípulos, cómo el llamado fue para muchos, pero es una realidad lo que dice la Escritura. Muchos son los llamados, pero no solamente se necesita ser llamado, hay que ser escogido. Pero esto de ser escogido se refiere a tu actitud para ese llamado. Así también con Jesús, muchos fueron sus discípulos, pero muchos le abandonaron también. Solamente unos pocos permanecieron fieles hasta el final. Les voy a compartir, a manera también de reflexión,
el siguiente, ahorita va a aparecer en su pantalla, el cuestionario, ¿verdad? El cuestionario. Cuando empezamos este taller éramos aproximadamente 40 personas. Después de una depuración, pues somos aproximadamente 22. ¿Ya está viéndose en la pantalla? Sí. Ok. Quedaron 22. De esos 22, el último cuestionario, el último formato, solamente 11 han contestado. Aquí aparecen, por ejemplo, las personas que lo han contestado y aparecen las respuestas. ¿Ok? Entonces, aquí en este rubro que decía la pregunta, ¿eres un discípulo de Cristo? Ahorita hemos hecho algunas reflexiones, hemos hablado de lo que verdaderamente consiste en ser un discípulo, ¿verdad? Tener la valentía, el desafío de decirle no a lo que nos estorba para seguir al Señor. El 81% de estos 11 que contestaron dicen que sí son discípulos. El 18.2% dice que no sabe. O sea, no está seguro si sí es un discípulo o si ha llegado a ser un discípulo, tal vez no. Afortunadamente ninguno dijo que no era discípulo. Eso ya es una ventaja. Pero el ser discípulo de Cristo, nadie más lo va a marcar sino uno mismo con sus acciones, porque Jesús dijo que por sus frutos se conoce al árbol. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos, así que por sus frutos se conoce el árbol. Entonces este desafío de entrar a un proyecto de plantar iglesias, pues requiere que primero seamos lo que Jesús quiere que seamos sus discípulos y llevar esa palabra a todos aquellos que tienen una necesidad. Entonces, esta era la reflexión que yo quería compartirles. Regresando aquí a la reunión, pues prácticamente estamos por terminar. Yo agradezco el esfuerzo que tienen los que pudieron conectarse. Yo sé que a veces no se puede por algunas circunstancias o compromisos, pero algunos pues es triste, pero es real también la desidia y la dejadez, ¿verdad? De verlo más adelante, ¿verdad? Pensamos que tenemos tiempo. Estaba yo reflexionando, por ejemplo, en algunos hermanos que partieron con el Señor y me ponía a pensar que estoy hablando particularmente de dos hermanos. Ellos tenían proyectos para su vida, proyectos para su trabajo, se habían esforzado en adquirir y en comprar algunas herramientas, algunos elementos, y tenían proyectos, uno de tener un taller, de montar un taller para poner calentadores solares, y se esforzó, hizo un lugar, lo acondicionó y compró herramienta. Otro tenía un proyecto de mejorar en la construcción y compró una camioneta, compró un trompo, compró herramienta, compró madera, todo estaba listo. Los dos ya tenían listo para iniciar su proyecto, prácticamente ya habían empezado a trabajar en ello. Pero sucede que se fueron sin concluir. Y muchos de nosotros también tenemos proyectos, me refiero no solamente en el aspecto secular, sino también en el aspecto de la obra. Y pensamos hacer esto y pensamos hacer aquello, pero lo vamos dejando, pensando que tenemos tiempo y no sabemos si mañana o pasado ya no estemos. Entonces, eso es en lo que les decía de el énfasis que hace Jesús al decir que debemos de tomar nuestra cruz cada día. Quiere decir que entendamos que ya es un viaje sin retorno, que lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer ya, porque no va a haber tiempo después para hacerlo.
Entonces vamos a tomar unos momentos para despedirnos también con una oración. Si usted gusta acompañarme, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta reunión y decirle: bendito Padre, te agradecemos, Señor, esta reunión. Te pedimos, Padre, que esto que tratamos, Señor, haya quedado grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos replicarlo, Señor, replicarlo en otros, Padre. Y así como en la mañana veíamos la actitud de Jonatán, el hijo de Saúl, que decía: Dios puede dar la victoria con muchos o con pocos. Para Dios no es difícil eso. Y quizás estos pocos van a hacer la diferencia, van a marcar la diferencia, porque para Dios no hay imposibles. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, y te damos gracias por estas actividades que vamos a seguir teniendo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Ok, mis hermanos, si se quieren despedir. Cuánto gusto, mis hermanos, que Dios les bendiga. Y recordemos que cuando Papá Dios usó a unos ángeles para ir a rescatar a Sodoma y a Gomorra, solamente expuso Papá Dios a unos ángeles por 3 personas. Y esas 3 personas cayeron en pecados. Pero Dios tiene un propósito, al menos con uno. Entonces, que Dios les bendiga y seguir esforzándonos. Cuánto gusto. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Esperamos estar allá presentes ya primeramente Dios la semana que entra. Y hasta luego. Que les bendiga, hermanos. Esto es un gusto estar compartiendo con ustedes. Que Dios los bendiga y pues seguir esforzándonos. Hay veces que pues nos falta eso, esforzarnos solamente, y es lo que Dios quiere para verdaderamente ser un buen discípulo. Que Dios les bendiga, y cada esfuerzo que hace cada uno de ustedes no es en vano. Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros va a tener su recompensa en un momento. Bendiciones. Gracias. También, mis hermanos, muchas bendiciones. Amén, hermanos. Bendiciones. Les amamos en el nombre del Señor. Ahí en el rubro que aparece Ruth, pues estaba prácticamente toda la familia, y mi esposa, mis hijos les mandan saludos, les mandan bendiciones en el nombre de Jesús. Adiós. Hasta luego, hermanos, que Dios les bendiga. Ay, bendiciones. Bye. Okay. Hasta luego, que Dios les bendiga. Amén.